Para reducir la pobreza es necesario que trabajen conjuntamente Poder Legislativo, Ejecutivo, incluso también el Poder el Ejecutivo Federal se une a estos programas. ¿Cómo es el trabajo hasta ahora que se está llevando a cabo? Bueno, como ustedes bien saben, muchas de las políticas públicas que se implementan en el gobierno federal y que pasan por la Cámara de Diputados federal tienen que tener la misma repercusión en las cámaras locales. Tenemos que tener esa coordinación para poder aprobar, por ejemplo, en el caso de los programas sociales, ¿no? Creo que esto ha sido muy importante en el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que también registra cifras históricas en el abatimiento de la pobreza, algo que no pasaba en muchísimos años y que ya finalmente eso se está logrando. Y esto tiene como consecuencia precisamente que las políticas públicas que se han implementado, que como él bien dice, por el bien de todos, primero los pobres, lo ha hecho. ¿Cómo? Con los programas sociales. Para nadie se ignora que los programas sociales, que creo que ha sido la política más importante que ha hecho el gobierno federal, es que el presupuesto que se pueda invertir en las bases de la sociedad, en la gente que verdaderamente lo necesita, como las becas de los apoyos a los adultos mayores, las becas a los estudiantes que no tienen el recurso para seguir su preparación, los apoyos a los discapacitados, a las madres solteras, las tandas del bienestar van encaminadas precisamente a que se tiene que fortalecer la economía desde abajo y no como se hacía en los gobiernos neoliberales. Recordemos un hecho histórico que ha sido el saqueo más grande que ha recibido nuestro país, cuando el famoso error de diciembre de 1994, el gobierno federal lo que hizo en aquel tiempo que encabezaba el licenciado Ernesto Zedillo, apoyó a las grandes empresas. ¿Qué hizo Zedillo? Fue precisamente que las deudas que ya tenían esas empresas las absorbió y formó lo que llamamos ahora el FOBAPROA, y toda la gente que estaba endeudada con los bancos, que era la gente que trabajaba porque los bancos no le daban un crédito a cualquiera, esa gente quedó endeudada y muchísima gente perdió sus bienes, porque esa política precisamente fue la que implementaron. ¿Y qué pasó? Dejaron endeudado a este país con más de 2,000 millones de pesos. Deuda que están pagando los mexicanos y que seguirán pagando hasta el 2040. Es más, hay niños que ni siquiera han nacido y ya van a nacer endeudados. Y eso mucha gente lo olvida, mucha gente no recuerda lo que pasó en aquella época y que desgraciadamente sucedió. ¿Y qué pasó? Se retrasó mucho la economía, se retrasó mucho el despegue económico porque precisamente no se le apoyó a quien se debería de apoyar. Y hoy, con las políticas que tiene nuestro presidente, y que se replican en el estado de Veracruz, tenemos que fortalecer la base social de 1000 maneras y lo están haciendo. Por eso los índices que hoy tenemos en el abatimiento de la pobreza, tanto en el nivel federal como estatal, marcan cifras positivas. Diputada, pero a su vez le preguntaría si hoy hay una legislatura más consciente de que debe de ser un gobierno austero, por supuesto, pero también uno de destinar recursos a quienes lo necesiten, como usted menciona, y otro de no aprobar desde aquí, desde el Congreso del Estado, endeudamientos que después se paguen a muy largo plazo. Hoy, con la política que se implementa en la Cuarta Transformación y que también se replica en el gobierno del Estado, es precisamente que se tiene que manejar el recurso público de los mexicanos para los mexicanos, sin endeudarlo con un solo peso. Y eso se ha demostrado, y eso está dando resultados. ¿Qué pendientes hay todavía en lo que le resta a la actual legislatura? Algo muy importante que tenemos todavía es darle la seguridad que los veracruzanos han pedido. También tenemos que abatir la violencia contra las mujeres y las niñas del Estado. Es algo que quizás tiene que seguir avanzando. Tenemos que seguir procurando que la justicia, que la seguridad, que la paz y la tranquilidad de las familias veracruzanas sea una realidad. Y lógicamente esto es un trabajo muy grande. ¿Por qué? Porque durante casi 40 años lo que más imperó precisamente fue eso. Se dejó hacer. Le abrieron las puertas al infierno. Y esa crisis que hemos vivido todos los mexicanos, poco a poco se ha ido regulando.
Y bueno, pues sí, hay muchas cosas que hacer todavía en el Congreso y más que vendrán. Pues le agradezco mucho, diputada, haber platicado con todos nuestro auditorio. Sabemos así más del trabajo legislativo, nos acercamos a ustedes y pues conocer de su trabajo más de cerca es muy importante. Muchas gracias por venir. Cuantas veces sea necesario, podemos hablar de muchos temas que le preocupan y le ocupan a Veracruz. Gracias, Rosa. De nueva cuenta, gracias y usted, por favor, quédese con nosotros. Regresamos con más noticias.